Así que ya estamos grabando la clase. Muy buenas noches oficialmente, pues vamos a comenzar. Lección 6, nuestro curso La palabra crece multiplicando ministros. En este curso, pues digamos que estamos desarrollando un corazón, una actitud de trabajar en equipo. El ministerio del Evangelio no es un yo solo, sino es un juntos como cuerpo de Cristo trabajamos para el bien del Evangelio. Lección 6 va a hablar un poco de las distintas formas del ministerio. Empecemos como siempre con una oración pidiendo la bendición de nuestro Señor Jesús para nuestra clase. Oremos. Señor Jesús, tú le das regalos a tu iglesia, trabajadores, obreros, personas dispuestas y capacitadas para servir en la obra. Señor, vemos ejemplos en tu palabra de lo que hacían en el libro de Hechos, por ejemplo, y en las cartas de Pablo, de algunos ejemplos de la forma que puede tomar el ministerio. Pero también, Señor, vemos que nos das mucha libertad para hacer dentro de lo que dice tu palabra. Tenemos mucha libertad para adaptar, hay mucha flexibilidad para analizar las necesidades de la obra y de la necesidad y del pueblo de Dios y de, digamos, moldear el ministerio conforme a las necesidades de la obra y a la vez, pues, reconociendo que la base, los fundamentos, pues, siempre eres tú, Señor. Tú eres la piedra angular. Tú eres pues todos los fundamentos, pues los eres, porque sobre ti basamos todo, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, creo que durante la oración alguien más quiere entrar. Ahí está, Manglio va entrando, nuestro hermano de Bolivia. Ok. Amigos, disculpen la confusión con los links del video. Decía ahí en el chat multiplicando discípulos, pero me informan que sí pudieron ver el video que habla también de formas del ministerio. Pues vamos a ver cómo, si estaba todo equivocado el video, por lo menos podemos abrir nuestras Biblias y analizar. Em, no sé, o en el video, o si no funcionó bien, o si no les compartí el video correcto, tal vez en sus Biblias pudieron investigar. ¿Qué, ¿Cómo describirían ustedes el ministerio de Dorcas? O si no me equivoco, era también Tabita, ¿verdad? Tenía dos nombres en las escrituras. Juan Reyes, Viviana, Juan, por favor, ¿cómo describiría usted el ministerio de Dorcas? Con mucho amor a Dios, primero a Dios y luego al prójimo, fue cariñosa, generosa y compasiva. Ujú. Ok, escuchamos amor, compasión, ok. Bien, o sea, era un ministerio de amor y compasión. Gracias, Juan, excelente. Viviana, por favor. Y ella dice que era una discípula de Jope, del lugar de Jope, donde trabajaba junto con las viudas. Dice que hacía muy buenas obras y hacía limosnas. Aparte tenía el talento de la confesión de ropas. Las viudas le mostraban a Pedro cómo ella confeccionaba vestidos y túnicas. Así que aparte de ser una persona bondadosa, que ayudaba a los demás, también tenía el talento de la confección de ropa, aparte de lo que ella era, ¿no? Una discípula del Señor. Excelente, o sea,
trabajaba mucho con sus manos, ¿verdad? O sea, ese amor y compasión que nos describe Juan se manifestaba con actos de amor. Y sí, su ministerio no era un ministerio de puras palabras, sino también, sí, fabricaba ropa, ¿verdad? Excelente, qué bien. O sea, eso es lo lindo, que cuando Cristo está guiando tu vida, eso también hace que uses los talentos que siempre has tenido hasta antes de conocer a Cristo, que ahora los usas los mismos talentos y dones, pero ahora para Cristo y para el pueblo de Cristo, para la familia de Cristo. O sea, em, pienso en un hermano en Cristo que antes tenía el don digamos, em, eh, liderazgo y de manejar un equipo. Y antes de estar en Cristo, él manejaba un equipo digamos, era narcotraficante. Y él recibía las drogas de tal parte y las llevaba a tal parte. Él coordinaba su equipo y quién sabe qué. O sea, usaba su don para mal. Y ya cuando estaba en Cristo, empezó a usar su don de liderazgo para bien. Organizó un equipo de un ministerio de recuperación en una iglesia cristiana donde yo trabajaba y también usaba su don de liderazgo para, tenía ¿cómo le dicen? Era una empresa o sea, ponen cemento. O sea, te ponen la vereda para caminar o a un lado de la calle, o te ponen para una cancha de básquet o algo así del cemento, ¿verdad? ¿Cómo dicen ahí a los que? ¿Cómo les dicen? Bueno, eran albañiles, pero Acá en Argentina, los cementeras de sí, cemento son camiones con tachos grandísimos eso. donde bajan todo el material para techo de casa, para todo, calles. Exactamente, exactamente. O sea, bueno, o sea, hacía trabajos directamente con la palabra, pero también hacía trabajos y él ayudaba a la gente, les conseguía trabajo por medio de bueno, o sea, hasta la palabra también es parte de tu vida fuera de la iglesia, ¿me explico? O sea, no nada más es aquí en la iglesia soy cristiano y afuera de la iglesia no soy, no, o sea, igual Dorcas fabricaba ropa, que un ministerio de amor y compasión, ya se dijo. Em, bueno, y pues no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de leer toda la historia de ella, pero pues aquí sabemos que su ministerio era muy importante y hasta Dios vio tan importante su ministerio, o más bien Dios en su amor y compasión decidió que el cielo puede esperar un rato la llegada a Dorcas. Vamos a dejarla en la tierra un rato más. Y el Señor hizo que Pedro la resucitara para que pudiera continuar en su servicio a Dios y con su prójimo. Y wow, impresionante. Ok, o sea, Dios todavía tenía un propósito para Dorcas en esta tierra. Muy bien. Seguimos. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de Dorcas otra vez, pero unos versículos ahora vamos a repasar unos principios bíblicos que hablamos en las primeras lecciones de este curso. Unos lectores, por favor. Tengo Gálatas 3 y después Primera de Pedro. Pueden leerlos, puede ser aquí en la pantalla. Una pausa. Ok, Desi nos va a leer uno. ¿Quién más desea leer? Desi va a leer el primero. Hay otro pasaje. ¿Quién más desearía leer hoy?
Ok. Viviana, por favor. Ok, Desi, Gálatas y... perdón. Viviana, no, espero no ofenderla, pero vamos a darle la oportunidad a Sofía a leer, porque no hemos saludado ni escuchado nada de Sofía. ¿Está bien, Viviana? Sí, sí, pastor, yo me puse para compartir junto con el hermano, pero me da gusto Claro. que tus hermanos compartan. Sí, sí, no hay Ok, problema. gracias. Pero sí, en la próxima ronda, Viviana. Ok, bien, Desi, Gálatas y luego Sofía. El suyo va a ser de 1 de Pedro 2, 9 y 10. La voy a poner en la pantalla para usted o lo puede buscar en su Biblia. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Desi, usted primero, Gálatas 3, del 26 al 29. Por favor. Ya, pastor, gracias. Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Pastor, Ok. hasta ahí es. Sí, hasta ahí. Gracias, hermano. Ahora, muchas gracias, Desi. Ahora, Sofía, por favor, 1 de Pedro 2, 9 y 10. Dice la palabra. Pero ustedes son linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Antes de ustedes no era un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han. Ok, gracias, hermana, y buenas noches y saludos. No le habíamos saludado bien. Una disculpa. Gracias, buenas noches. Ana, disculparla, antes de su clase estaba en problemas técnicos, mil disculpas. Gracias, buenas noches, saludos a Mm, todos. no, Sofía, saludos a usted. Muy bien. Ahora, lo que estamos viendo en estos dos Pastor, versículos. disculpen, Hola, Wilson. Sí, sí, señora, adelante. ahí le escribieron de que no pueden entrar. Uy, a ver, ¿sabe quién fue? Es que no vi no tengo abierto el WhatsApp o ¿quién no pudo entrar? Si vio quién era, a ver. Ok, bueno, tal vez el señor, Walter, no. Le voy a mandar un mensaje por interno. Sí, porque no tiene nombre, el número no lo tengo agregado. Ok, sí, es nuestro hermano Walter. Voy a mandarle nuevamente el link. Mm, A veces porque el internet de uno está fallando, puede ser eso. Ok, pero le voy a mandar. Ok, a ver si con eso. Am, bien, ahora, gracias Wilson por hacérmelo saber, porque no estaba viendo ahí en el WhatsApp. Ok, principio uno es algo que ya leímos. Todos los creyentes son iguales ante los ojos de Dios respecto a la salvación y como miembros del sacerdocio universal. ¿Ok? Todos somos iguales, no importa cuánto tiempo llevas en la palabra, no importa tu cargo, tu género, o sea, todos somos iguales, ¿ok? ¿Cómo nos salvamos? Por la fe en Jesucristo, ¿ok? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Pues de proclamar el nombre de nuestro Dios, darle gloria a su nombre en esta vida, ¿ok? Es muy sencillo, sea un bebé de 2 meses o una persona de 95 años. Que diga, ¿para qué estoy aquí? Es lo mismo. Estamos aquí para darle gloria al nombre de Jesucristo, ¿ok?
Estamos iguales. Y a la vez, en otros versículos, vemos que todo se haga decentemente y con orden y háganlo todo con amor. O sea, lo hacemos de manera ordenada. O sea, la iglesia no debe ser un caos total, ¿verdad? Llegamos y, ¿quién quiere predicar? Y, bueno, no, pues debe hacer todo en orden. Debe haber un plan, debe haber una estructura, digamos, pero eso va a variar mucho de una iglesia a otra, de una cultura a otra. O sea, tenemos mucha libertad y flexibilidad, pero a la vez Dios sí quiere que todo se haga de manera ordenada. Ese es el principio 2, ¿verdad? Dios quiere que la iglesia visible maneje las cosas de manera ordenada y con un espíritu de amor, ¿ok? Bien, ese es el principio 2. Okay. Principio 3, ahí ven unas citas bíblicas, pero no las vamos a buscar ahora mismo, porque simplemente estamos repasando los principios bíblicos. Los cristianos no son igualmente dotados para realizar públicamente las mismas funciones del ministerio. ¿Ok? En este grupo, por ejemplo, de 10 personas, nadie es un clon del otro. ¿Ok? Desi, y Jesús, y Manglio, y Marcelo, cada quien tiene distintos dones. Hasta usted y si usted tuviera gemelo o gemela, pues tendrían distintos dones y talentos. ¿Okay? Tal vez nos parecemos en algunas cosas o hasta espiritualmente, ¿verdad? En algunos dones, algunas características, pero cada quien es único en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eso también es lo lindo de nuestro Dios. Nuestro Dios se muestra, se manifiesta, se ve su creatividad en la creación y también en la forma en que nos hizo. Piensen en la huella dactilar. ¿Cómo es que ninguno de los 8 mil millones de seres humanos tiene exactamente la misma huella dactilar? Pues así somos espiritualmente también. Nadie es idéntico al otro, a su prójimo. Ok, y principio 4 es algo que vimos en Hechos 6, 1 a 6, es que cada quien tiene una función distinta. Lo que vemos en Hechos 6, si alguien estaba en Hechos 9, pues simplemente pasan al capítulo 6. Es cuando eligen a los 7 diáconos, por supuesto, ¿verdad? Y ahí, ellos identificaron una necesidad en la congregación, ¿ok? Y luego, ¿qué hicieron? Básicamente crearon una nueva forma del ministerio. O sea, el ministerio del evangelio, pues eso ya existe, pero de cómo, o sea, inventaron un nuevo cargo, ¿verdad? Un nuevo puesto y ok, esto es lo que se necesita y esto va a ser el trabajo de las personas indicadas y bueno, y después, ok, ¿quién podría ser? Y normalmente el pueblo de Dios ora y después pues pasa por un proceso de, ok, ¿quién es? Y ese proceso puede se puede hacer de muchas formas también. Algunos lo hacen, vamos a considerar tales candidatos y luego se puede hacer una votación o se puede hacer como sea, o sea, se puede hacer como elecciones, se puede hacer como tipo pero bueno, hay muchas formas y al final, en algunos casos, pues ven la necesidad de hasta hacer un llamamiento formal o simplemente decir, vamos a nombrar a tal persona, ¿ok? Pero bueno, puesto que ahora también las necesidades del evangelio son diferentes en diferentes lugares, en diferentes tiempos, reconocemos que habría diferentes formas
específicas del ministerio con los cuales se sirve a una comunidad cristiana con el evangelio, ¿ok? En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que tampoco las iglesias no son clones. Tal vez una iglesia que acaba de nacer, digamos, que es un grupo sembrador, tal vez no necesita tener toda una infraestructura todavía. Diga, no, que ya tenemos presidente, evangelista, tesorero y pastores y evangelistas y esto y a diáconos y tal vez todavía no necesitan eso. Tal vez son 4 o 5 personas que se reúnen y pues, ok, pueden tener una estructura más básica, más sencilla, pero un grupo ya de 40 o 50 tal vez necesita ya organizarse un poco, o tal vez un grupo de 4,000, 5,000, pues obvio que ellos ya van a necesitar estar más organizados. ¿Ok? Hermanos, yo viví un poco de esto cuando, cuando yo era niño. Mi papá es pastor cristiano. Cuando yo estaba chiquito, estábamos como en una misión, una congregación pequeña que tenía pocos años de existir y pues sí me acuerdo de eso. Fue una convivencia linda. O sea, conoces a todos en la iglesia, ¿verdad? 50, 60 personas y conoces a todos por nombre. em, y luego, después le tocó servir en una congregación grande de 3,000 personas. Y, y me acuerdo que cuando llegamos solo tenían como un pastor y tenía como una secretaria, perdón, pero pues no tenían así todo un equipo, tenían como una mesa directiva de, ok, el presidente y todo eso, pero de los que trabajaban en la obra era como un pastor nomás para 3,000 personas. Y me acuerdo que pues eso fue el trabajo que se tuvo que hacer. Bueno, hay que armar un equipo para servir al pueblo de Dios y para que esta comunidad no nada más pues llegamos para servicios y qué bueno, pero ya nos organizamos para que cientos de personas están sirviendo en la palabra de Dios dentro a sus hermanos en la iglesia y también en la comunidad para que fueran creciendo y sí, me acuerdo. Fue una linda experiencia ver eso, esa transición en la iglesia de tener, bueno, así lo dejo. Pero a lo que voy es que en esa iglesia de 3,000 personas, pues tenían diferentes necesidades que en la congregación pequeña em, en que me tocó vivir primero, ¿ok? O sea, cada grupo, cada congregación va a tener distintas necesidades. O sea, no, la idea no es que, veo que él está haciendo tal cosa, yo tengo que hacer lo mismo. O Pastor Henry me dijo que, en su congregación en Medellín hacen esto. Tengo que hacer lo mismo. Pero tal vez él lo hace así por algo, porque tal vez tienen distintas necesidades, ¿ok? O sea, no es necesario tener, eh, más bien, sí, no es necesario tener la misma estructura que las otras iglesias. Lo que más conviene es que tengamos los puestos y los ministerios, la estructura, digamos, la organización que conviene en nuestra situación y en nuestra iglesia. ¿Me explico? Ok, hasta ahí una pausa. Acabamos de hacer un repaso de 4 principios bíblicos para el ministerio. Simplemente revisarlos una vez más. Todos los creyentes son iguales en los ojos de Dios.
mujer, varón, grande, chiquito, no importa, nuevo o el que tiene toda la vida en la iglesia, todos iguales ante Dios. Y a la vez, Dios quiere que todo se haga de manera ordenada. Por eso hablamos de que pues nadie se debe autonombrar, ¿verdad? Bueno, yo soy el pastor. No, la iglesia debe llamar a un pastor. Nadie debe simplemente decir, yo voy a tomar cargo de tal puesto en la iglesia. No, la iglesia debe pedir y nombrar o llamar, como sea. Bien, pero a la vez, sí somos iguales, pero a la vez el Espíritu se manifiesta en cada uno y da talentos y dones distintos, o sea, variedad a cada uno, ¿ok? Para provecho de la iglesia, no para provecho de uno mismo, ¿ok? Y principio 4, las necesidades de la iglesia son distintas para distintos lugares, distintos tiempos y habrá diferentes formas específicas del ministerio, ¿ok? Conforme a lo que se necesita, ¿ok? Bien, piénsenlo ahora otra vez en el caso de Tabitha o Dorcas. Parece que su servicio no involucraba, o sea, compartir la palabra, o sea, como ministerio público. No era de que, Dorcas es una profetisa o Dorcas es una diaconisa. No tenemos esa información. Quizás, pero tal vez no, ¿verdad? Pero si lo pensamos, eh, tal vez ella lo estaba haciendo de su propia cuenta, ¿verdad? De que le nació, de que, yo quiero hacer esto, quiero hacer ropa, quiero servir a mis hermanas, mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, la iglesia le dijo, tal vez no le dieron un papel, un título de, Dorcas, usted es la encargada del Ministerio de Amor y Compasión. No, tal vez nunca se hizo algo formal, tal vez fue más informal de, Dorcas, ¿podría usted encargarse de tal, de visitar a tal o de llevarle la ropa a tal persona porque vemos que no tienen? No tienen. Acuérdense que en los tiempos del libro de Hechos, la zona de Jerusalén pasó por una hambre muy severa, muy fuerte, que hasta las iglesias de los gentiles que Pablo estaba plantando, colectaron una ofrenda después. Esto es un poco después del tiempo de Hechos capítulo 9, pero más adelante sí, pasaron por mucha necesidad. Aunque Jope no es propio ahí por Jerusalén, es en la costa, Jope, la ciudad en donde estaba ella. Pero bueno, no sabemos. O sea, a lo que voy es que en algunos casos sí se hace de manera formal un anuncio en la congregación, a veces hasta como el llamamiento que les mandamos de Academia Cristo para ser sembrador. O sea, primero se hizo informal, ¿verdad? De, ok, les estamos pidiendo plantar un grupo sembrador y después sí, con digamos, un llamamiento formal. Y no sabemos en el caso de Dorcas, ¿cómo era? ¿Fue nombrada por la iglesia o nada más la hacía porque ella quería? Bueno, lo importante no es cuál de los dos era, pero lo importante es que vean ustedes que los dos servicios son importantes en la iglesia. Todos van a servir en la iglesia. Algunos sí van a recibir algún nombramiento o llamamiento de la iglesia, ¿ok? Oficialmente le pedimos hacer tal, ¿ok? Y en otros casos, la gente simplemente de su propio corazón lo va a hacer, lo va a hacer de muchas formas en la iglesia. Ok,
Ahora, todavía me quedo con la duda. Yo creo que les compartí, como nos acaba de mencionar antes, creo que les compartí el video equivocado. Pero lo que yo creo que la pregunta todavía es válida. Conociendo las grandes libertades que tenemos como creyentes en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son las diferentes formas de ministerio y sus títulos que han visto en su experiencia en la iglesia? Y después voy a ponerles un clip del video porque sí es de mucha ayuda. O sea, ¿qué formas del ministerio han visto ustedes? Si ustedes han estado en iglesias, y no importa si estamos hablando de sus experiencias anteriores, hasta puede ser en una iglesia, como sea, pentecostal, evangélica, católica, ¿qué clases de ministerios han visto? ¿Ok? Sobre todo vamos a hablar de ejemplos buenos, ¿ok? No vamos a hablar de, no me gustó tal y tal, pero algo que vieron ustedes, eso fue de mucho provecho y beneficio para la iglesia y para la gente, que tenían una persona que servía como tal, ¿ok? Si quieren en el chat pueden dar un ejemplo. Wilson dice Ministerio de Jóvenes. Excelente ejemplo. Exactamente lo que estamos hablando. Ministerio de Jóvenes. Viviana, por favor. Bueno, en una iglesia, aparte de los ministerios que ya son notables, como el diácono, como el pastor, como la alabanza, como el de evangelista, que ya son ministerios públicos, hay otros ministerios que son tan importantes como esos también. Por ejemplo, ¿quién mantiene la iglesia? ¿Quién la limpia? ¿Quién la arregla? Entonces, hay un encargado también. Una hermana es encargada de limpieza, donde se unen 4 o 5 hermanas y van 2 veces a la semana o 3 veces a la semana a mantenerla limpia, a llevar plantas. Hay varones que dicen, bueno, se rompió un caño, lo vamos a arreglar, o se rompió un banco. El portero, el que está en la puerta, el que recibe a la gente, que está ahí, el que mira a los niños o vigila los baños. Está también las personas que si hay un evento y no hay quien organice, y no tiene un ministerio, pero tiene ese don de salir a poner el pecho y decir, bueno, se puede organizar así, se puede servir, si hay una fiesta, un almuerzo, una cena, una invitación de algo que ha pasado, que hay a veces en las iglesias, cómo se maneja la comida, cómo se puede servir. Después el ministerio de jóvenes, el ministerio de mujeres, de damas, que también hay roperos, también para poder donar ropa, donde la cosen, la planchan, porque hay necesidades. El de repartir los recursos que hay, si hay comida, también repartir con diligencia, de saber los recursos que tiene la iglesia. Hay muchas cosas que se puede hacer en una iglesia en orden, aparte de los ministerios públicos que ya el Señor puede realzar, ¿no? A los hermanos como pastor, diácono y todo eso. Hace falta un poco de todo. Y tal vez los que menos tienen, no le dan importancia, a veces son los imprescindibles, porque si la iglesia está sucia, se abre la iglesia y la iglesia está sucia. Entonces tiene que haber quien la limpie, o quien sirva un vaso de agua a algún hermano, los que están mirando a los hermanos, si hace calor, prender los ventiladores, todo tiene que tener su orden y la persona dedicada a eso. Es como su trabajo, como cualquier trabajo que tenga, pero eso está dedicado a la iglesia, al templo, al Señor. Son pequeñas cosas, pero que tienen mucho valor también. Gracias, pastor. Excelentes ejemplos. Gracias, Viviana. Gracias. O sea, y escuchamos a Viviana decir, pues, que está lo obvio, o sea, obvio que todos hemos visto pastores o los líderes
que están ahí al frente cada domingo o cada servicio, pero viendo, digamos, muchos ministerios auxiliares que son de igual de importantes, es lo que escuchamos también de Viviana. Muy bien. Wilson, ¿nos puede explicar un poco de su chat de Exploradores del Rey y Niñas Misioneritas? ¿Puede contarnos un poco acerca de eso, Wilson? A ver. Wilson, ¿nos escucha? A ver. Bueno, tal vez más adelante. Pastor. Ah, sí, adelante. ¿Nos puede contar un poco de su experiencia como con Exploradores del Rey y Niñas Misioneritas? Em, por lo regular, por ejemplo, los exploradores del rey, no sé si han oído los scouts. Sí. Entonces era como los scouts, solo que cristianos, ¿verdad? Entonces se hacían actividades así de acampar y todo, siempre con el objetivo de que siempre fuera Dios lo principal. Y las niñas, pues a ellas les llamaban misioneritas, ¿verdad? Entonces, ellas no salían tanto, sino que eso era más que todo adentro de la iglesia, ¿verdad? Y cuando eran vacaciones, entonces, por ejemplo, se juntaban los dos grupos, ¿verdad? Entonces, para las vacaciones y se hacían actividades de los dos grupos, ¿verdad? Pero más que todo eso era. Excelente. Sí, o sea, es una mezcla o sea, me imagino que están en la palabra de Dios y estudiando y orando, pero también hacen mucha actividad. Seamos sinceros, em, yo creo que los seres humanos por lo general, pero en específico los niños varones somos muy activos y si nos encierran en un aula simplemente con un libro, no duramos mucho tiempo, ¿verdad? O sea, necesitamos salir y sacar nuestra energía. Aprendemos mejor estando activos. La mayoría de nosotros somos así hasta la fecha. Em, yo, por ejemplo, aquí que estoy en una pequeña oficina aquí en mi casa y que es su casa y estoy en un escritorio de donde estoy parado. Porque no, se me ponen sentados, no me va a salir bien. Bien, me encanta, me encanta. Y amigos, solamente un comentario acerca de los scouts y seguramente alguien aquí ha tenido experiencias con eso y que saben que hacen muchas cosas nobles para ayudar en la comunidad, pero como nos indica Wilson, también tienen un énfasis realmente para ir al grano en las obras. Básicamente enseñan una salvación por obras. Tienen un toque de hablar de Dios a medias, pero es un poco como doble A, que sabemos que doble A ha ayudado a mucha gente, ¿verdad? Doble A tiene, o sea, yo doy gracias a Dios por doble A, pero a la vez veo doble A y leo sus cosas hoy en día y básicamente como que borraron a Dios de doble A, ¿verdad? O sea, ahora hablan de un ser superior y entonces, por decir, Wilson lo que nos describe es, toman lo bueno de Scouts, pero ahora lo hacen en Cristo. Es igual con doble A. Yo he visto mejores versiones de doble A que ya no les llaman doble A, pero agarran lo bueno de doble A, pero ahora lo hacen en Cristo y con la palabra de Dios y no hablan de ser superior, sino que hablan de Dios, hablan de Jesucristo, hablan o sea, del Espíritu Santo. Entonces, con con la sabiduría que nos da el Espíritu, sí podemos aprender, por ejemplo, de los caos o de doble A, pero también podemos aplicarlos ahora guiados por la palabra de Dios. Entonces, pero sí, hay que tener algo de cuidado con, por ejemplo, meter a sus hijos, nietos a los scouts, porque sí hacen cosas lindas, pero a la vez están inculcando otros conceptos, otros valores sí, ok, cuidado. Entonces me gusta la idea que nos propone Wilson, ok. Sofía, por favor, gracias por su paciencia, hermana. Muy bien, gracias por permitirme participar.
Yo me Claro. acuerdo que cuando era pequeña, asistíamos con mi papá a las asambleas de Dios y ahí nos hacían grupos de niños, grupos de niñas y jóvenes y adolescentes y así adultos. En los grupos de niños nos enseñaban directamente actividades, manualidades, pero también referentes a Dios, o sea, nos contaban historias a modo de jugar. Eso por un lado. También había para los jóvenes y adolescentes un grupo de teatro. Y me acuerdo que en una época había la de los jóvenes y nosotros los más chicos, una fiebre porque se dio Jesucristo superestrella, teatro hicieron. Y era sobre el disco, me acuerdo hasta ahora de la versión de Camilo Sesto, y se hizo una fiebre. También había, de ahí mismo se podía desglosar un grupo de Boy Scouts, me acuerdo bien que se llamaban los Guanerjes, y también nos llevaban a actividades, pero también hacíamos actividades de Dios, ¿no? Nos enseñaban la palabra, y así, diferentes actividades. Eso fue en las asambleas de Dios. Después, me acuerdo que la última iglesia, la penúltima iglesia que mi papá, o las últimas, ¿no? Una de las últimas iglesias en las que asistía, era en un lugar donde se tenía que viajar casi 2 horas y un poco más. Era en Villa Comaraui. Y en Villa Comaraui era un lugar tan pobre, pero tan pobre, que los perros son raquíticos y están en la calle queriendo morder al primero que la encuentre. Pero en esa iglesia que era tan pobre, eran dos hermanos los que dirigían, el pastor y la otra hermana más, que era como diaconista o algo así. Pero ahí también habría grupos de niños, que a los niños también se les daba la palabra, se les daba en el patio en este caso, porque la iglesia solo era de un ambiente y había el patio. Y había una comisión inclusive que como veníamos desde tan lejos, una cosa es la ciudad de La Paz y otra cosa es la ciudad del Alto y otra cosa es la periferia del Alto, y Mm, este estaba más allá de la periferia, entonces es totalmente lejos. Yo le estoy hablando de una iglesia totalmente precaria, que ese fue el motivo para que, porque pensaban que mi papá, porque era pastor, porque no coadyuvaba ahí, porque coadyuvaban, llevábamos en sus ofrendas y demás, y pensaban que por qué no le dice a Dios que haga crecer la iglesia, si bien había gente, ¿no? Pero que haga crecer la iglesia monetariamente, que no podíamos estar en una casa prestada. Recuerdo que ahí fueron las fricciones, que creo que no sé, no preciso, pero era que los hijos de los pastores o los familiares se molestaron porque la iglesia era en la casa de uno de los pastores. Entonces tuvieron que conseguir un terreno y ahí se dilucidó, ¿no? Y mi papá tuvo que salir. O sea, la verdad es que le exigían a mi papá, decían, ¿no? ¿Por qué no ora? Le decían. ¿Por qué si está con Dios, por qué no tienen esto? ¿Por qué no tienen el otro? ¿Por qué? ¿No? Pero la precariedad era grande ahí, pero siempre había, y igual había como grupos de niños, grupos de jóvenes y grupos de adultos donde los jóvenes cumplían la tarea de limpieza, donde los adultos ya cuando ya consiguieron un terreno, hacían la construcción de adobe, ¿no? Y así diferentes tareas. Eso me recuerdo de la última iglesia que fue. Al final, los hijos de los pastores se pusieron muy fuertes. Mi papá decidió dar un paso al costado porque mi papá era humano. Dios ya había dado, o sea, de alguna forma llegó el terreno. De alguna forma, pues, se hicieron comisiones y se hicieron para construir. Ahora, lo que no era mi papá no era albañil, ¿no? Y, y de repente podría haber mezclado la tierra, pero no podría haber hecho los adobes porque creo que desconocía del tema, pero sí era una fricción, era como que mi papá tenía que hacer todo porque era el pastor, ¿no? O sea, a veces confundimos las cosas. Entonces me acuerdo que yo ya no fui para esa época, pero sí mi hermana me dijo, al papá lo invitaron en otra iglesia sabiendo
que había un poco de conflictos porque porque esa es su tarea del diablo, deshacer iglesias, deshacer que no se escuche la palabra de Jesús. Él trabaja fuertemente al oído, y no solamente al oído, sino a todas las personas. En las cosas que hacemos, nos presenta problemas, nos presenta conflictos, nos da riñas, no nos da de repente de repente nuestra pareja que debería ser idónea le habla al oído y no es la no, idónea porque somos tan débiles y ya hablados al oído empezamos a hacer discusión, polémica y demás, ¿no? Me acuerdo que al final mi papá le invitaron a otra iglesia y mi papá no sabía si dejarlos o no dejarlos porque tampoco podía dejarlos en su totalidad, pero sí aceptó la visita de otra iglesia y me acuerdo que en la otra iglesia, sacando fotos, mi hermana lo llenaron de flores y lo recibieron muy bien, ¿no? Esa fue la última vez que mi papá asistió a una reunión o a un dar un mensaje. Ok, muy, Lo aplaudieron, sí, lo aplaudieron, bajó y le dijeron que lo iba a hacer, que de una vez se separar. Y mi papá quedó en darles una respuesta, pero primero tenía que hablar con la anterior iglesia. Cuando hablaron con la anterior iglesia, le dijeron, no te puedes ir de aquí. Tampoco los dejó y tampoco se fue y tampoco les negó, porque en medio de eso mi papá falleció. ah, Pero mi papá, algo que quiero porque yo veo, ¿no? Nosotros a veces nos enfermamos y ya no queremos hacer, ya no tenemos tiempo para Dios. Pero mi papá enfermo, arrastrándose, él decía, yo no soy ningún inútil, yo voy a ir, e iba. Siempre recordamos con mi hermana Lorena, mal, así, apenas iba, que te decía, lo más importante es la palabra de Dios. Yo estoy enfermo, pero Él me va a dar fuerzas, Él va a sacar. Entonces, eso es como un paréntesis, ¿no? Pero en las iglesias, en las iglesias que les he señalado, siempre habría actividad. Mi papá, por ejemplo, iba a ver a los enfermos, así como pastor, daba consejo, hablaba con las personas casadas que de repente en algún momento tenían problemas, daba consuelo al enfermo, inclusive oraba por ellos en lo que correspondía, ¿no? Y, y también podría decirse que capacitaba a los que querían casarse, amonestaba, y así diferentes cosas que él practicaba en las diferentes iglesias que le tocó desarrollar. excelente. Sí, ¿no? Hay todo tipo de ministerios. También, pues, ministerio para bueno, la familia de los que que perdieron a seres queridos, ¿verdad? Em, digamos, funerales, no sé yo, y velorios, ¿verdad? Ese sí es un ministerio. Yo no comprendí eso, la importancia de eso, hasta vivir con los Apache, es un grupo indígena en Estados Unidos, y para ello el velorio es un gran ministerio, porque ahí se junta todo el pueblo, toda la tribu está ahí, cientos de personas que no son de tu iglesia y tenés la oportunidad de compartirles mensajes bíblicos, o sea, tienes una audiencia pues cautiva. Ellos fallece un ser querido y ahí ponen el cuerpo, no van a una casa funeraria, ahí en la casa, o sea, van a la casa de la familia y ahí ponen el cuerpo. Si el tiempo está lindo, pues lo hacen afuera de la casa para que pueda llegar más gente y ponen, ya saben, parlantes y están damas cocinando y matan la vaca y quién sabe qué más. Y a veces pasan toda una semana preparando el velorio y el velorio a veces dura varios días y quién sabe qué es, pero es
una gran oportunidad. Siempre hay gente ahí 24 horas, o sea, toda la noche, todo el día, y vos podés ir a tomar un turno con el micrófono, compartir la palabra y cantar. Tienen todo tipo de, llegan los políticos del pueblo también, o sea, es una mezcla, pero es un ministerio también. Los cristianos hacen eso. Am, Obvio que está la administración, sobre todo en congregaciones un poco más grandes, se necesita mucha administración, lo de la tesorería, ¿verdad? Para que se manejan bien las finanzas y para que se comunique. Algo que hace falta a veces es que no hay comunicación con el pueblo de Dios, que, o sea, no hay una transparencia de, miren, se recaudó tanto, se donó o se dieron tantas ofrendas, esto es lo que se ofrendó, y, esto es lo que se gastó en tal y tal, y esto es lo que hay en el banco, o como, como sea, y eso sobre todo. Pero se va a ver de distintas formas en distintos grupos, pero la importancia de transparencia, eso ayuda también para que la gente no se quede con qué están haciendo con el dinero, a dónde va toda esta plata, porque ya sabemos, hay mucho abuso en el mundo hoy en día. Entonces, muchos también llegan lastimados y heridos por sus experiencias anteriores, ¿verdad? De que no, que antes, o obligaban el diezmo, o antes dábamos el dinero y luego veíamos, no sé, al pastor en un auto de lujo, quién sabe qué, o sea, muchos han tenido malas experiencias, ¿verdad? Llevamos cicatrices en nuestros corazones por lo que hemos oído o vivido. em, entonces, importantísimo la tesorería. Ok, bueno, saben que Que- les son voy a... una puntualización, si me lo permiten, no sé si me permite. Mi papá también, por ejemplo, si iba a donde la persona enferma y había una persona enferma que se iba a morir porque tenía cáncer y tumor, entonces le daba consuelo. Y en ese consuelo que le dio esta hermana, ¿no? Le dijo a mi papá, ya estoy yo, ya había aceptado ella que iba a morir, porque es difícil aceptar, ¿no? Y también ella ya estaba, y ella creyó que se iba a ver, que iba a ir al cielo con Dios. Y le dijo, pastor, nos vemos, nos vamos a ver, nos hemos visto con en la tierra y nos hemos visto aquí, y nos vamos a ver en el cielo. Y algo paradójico que le pasó es que a esa hermana le entierran, y aquí en Bolivia, no sé si será igual en los países, si bien ahí se entierra en el piso, también se entierra en unos edificios, uno sobre otro, Sí, podría decirse, mausoleos, sí, horizontales, sí. ¿no ve? Ujú. Entonces, algo paradójico que la fue a enterrar después de que falleció y mi papá al mes falleció. Y paradójicamente se enterró, le dijo, yo le espero allá en el cielo, le dijo, junto a nuestro Señor, le dijo. Y paradójicamente eh, se enterró un piso más abajo, o sea, un piso más arriba que el de mi papá. Eso paradójicamente, después de haber consuelo, no haberle dado consuelo y haber estado, ¿no? Y yo le voy a esperar allá, le dijo, ¿no? Pero así, era algo bien paradójico, ¿no? Ajá. Gracias, profesor. Y también, por ejemplo, eso del tema de la administración. También los pastores, por lo menos en lo que le correspondía a mi papá y a creo que diáconos los llamaba, em, hacen el trámite ante la Cancillería, Sí, a la Cancillería para acreditar, ¿no? Que se hace un trámite en la Cancillería para a desenvolverse en legalidad, por así decirlo, en claro. el país que nos corresponde, ¿no? Eso era, profesor. Uy, sí, no, y eso sí, ya estamos aprendiendo con algunos, sí, que ya se quieren establecer presencia legal y todo, sí, ese puede ser un tema complicado, y la cosa es que em, en Academia de Cristo
nosotros no sabemos cuál es el procedimiento para cada país, ¿verdad? Porque estamos ya hablando tenemos alumnos en 22 países, creo, o sea, y tampoco no somos abogados, pero ya estamos viendo más y más. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el proceso? Y las respuestas van a variar de un país a otro, pero al fin y al cabo son las mismas preguntas que se tienen que hacer y investigar. Para eso lo que nos dice Sofía. Sofía, ¿cuál era el término que usó usted para eso? No es logística, ¿cómo lo dijo? Lo dijo bien y no había escuchado el término. O sea, ese asunto de legalizar una iglesia y todo eso. Para el registro de la Cancillería. Cancillería, todo eso. Ok, bueno, no, ni tengo el vocabulario para eso, ya ven. Pero sí, gracias a Dios hay hasta unos abogados que nos están dando consejos y unos alumnos ya graduados del Discipulado 2 que están pasando por ese proceso que nos indica. Entonces sí, en algún momento algunos de ustedes van a tener esas mismas preguntas de, ok, ¿cómo? Profesor, creo que se llama el apostillado, creo que le llaman. Y si más no me equivoco, por lo menos cuando yo estaba trabajando en relaciones internacionales el 2016 o 17, estaban sacando y estaban uniformando. No sé si eso terminó de uniformarse, pero es el apostillado que le llaman, que no solamente es para todo tema que se refiere así a lo internacional, a cosas de convalidaciones, de temas así, inclusive temas de la iglesia. Pues, si más no me equivoco, es el apostillado, si es que si no me estoy equivocando. Perdón, yo estaba en silencio. No, gracias, Sofía. Eso sí, fue interesante. Amigos, les voy a pasar el link correcto después de la clase para el video 6, ¿ok? Porque en el video 6, el pastor Carl explica muy bien el tema como de, mire, les doy les da dos ejemplos. Una iglesia en que el pastor trate de hacerlo todo y por el otro lado una iglesia en que los líderes más bien ven su papel como, sí llevan a cabo el ministerio, pero también a cada rato están capacitando y están buscando y están identificando dones para llamar a otros, para que ellos se involucren también. Eso es lo que vamos a hablar en las últimas dos lecciones del curso, ok, ya tenemos más o menos la filosofía de trabajar en equipo y ahora vamos a ver, ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo identifico? Y luego cómo hasta podemos llamar en nuestro grupo o nombrar o elegir a personas para servir de otras formas. Bien, entonces concluimos hoy con un concepto que yo le veo muy importante. A ver, necesito compartir otra vez mi pantalla. Mire, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que el ministerio del Evangelio puede tomar muchas formas? Esto quiere decir que la Biblia no nos da todos los títulos específicos que están permitidos. O sea, no nos da tampoco una descripción extensa del puesto. Digamos que tenemos ejemplos en la Biblia. Puede haber como pastores, puede haber evangelistas, puede haber los que enseñan, puede haber, o sea, tenemos ejemplos, pero la Biblia nunca nos pone límites de lo que podemos nosotros también crear o inventar nuevos títulos o cargos o puestos para
para, por ejemplo, la palabra, si no me equivoco, la palabra misionero viene en la Biblia, no creo. O si viene en la Biblia. No, nunca lo he visto yo. En sí, la palabra misionero, tal cual, viene en la Biblia. No creo. Pero la iglesia ha visto, queremos a veces llamar a personas con una misión específica para ir muchas veces el término misionero em, es como, queremos que vayan a otro país, ¿verdad? Muchas veces es eso. Em, pero pues en sí la palabra misionero tienen una misión que cumplir, así como Jesús envió a los 12 de dos en dos a los pueblos, eso fue como mandarlos de misioneros, ¿verdad? Eh, pero bueno, o sea, en ese sentido, tenemos libertad para tomar esas decisiones dentro de lo bíblico, obvio. No vamos a llamar a alguien para algo malo, claro, pero para el bien del trabajo del evangelio, un grupo de creyentes tiene libertad de usar los títulos que vienen en la Biblia o desarrollar nuevos términos y palabras para cargos, puestos pues para la obra del evangelio en su contexto. ¿Ok? Entonces, y vale mencionar que sí hay grupos e iglesias que incorrectamente creen que solamente existe el pastorado, solamente existe una forma del ministerio que es pastor. Y no, eso no es correcto, eso no es bíblico. Pastor es uno de las muchas formas, ¿verdad? Y sí, ser, digamos, un pastor o un líder, un supervisor, por decir, en la iglesia, eso sí es algo muy noble y pues qué bueno, pero no es la única forma del ministerio. ¿Ok? Bien, yo creo que por el momento así lo vamos a dejar. Sí, yo creo que la próxima vez entonces vamos a hablar del proyecto final. Y en las últimas clases, amigos, vamos a hablar de cómo identificar a personas con dones en la iglesia y cómo entrenarlos y llamarlos, ¿ok? Es eso, simple, si lo piensan en esas tres cosas, identificar, entrenar en el sentido de prepararlos, ¿verdad? Y llamar o nombrar o elegir, como sea. Muy bien, hasta ahí para hoy. Vamos a concluir con una oración, amigos. Oremos. Señor Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí. Te doy gracias por su fidelidad. Te doy gracias por sus dones y talentos, porque sé que es lo que veo en ellos, es una manifestación de tu Espíritu Santo. Señor, en tu iglesia das todo tipo de dones y talentos, sea para la música, para servir, para trabajar, para hablar de tu palabra, para comunicar, para enseñar, para abrazar, para consolar. Señor, siempre nos das lo que se necesita. Nunca nos falta nada. Somos enteramente capacitados para toda buena obra. Y eso es para la gloria tuya, para la gloria también de tu nombre. Y pues por eso alabamos tu Espíritu Santo, alabamos tu nombre, porque pues cuando veamos este tema de dones y talentos, que nunca vayamos a pensar que, fui yo, en vez de eso, que siempre estemos diciendo, fuiste tú, Dios, fuiste tú. Toda la gloria a ti. Señor, que nosotros tengamos los ojos abiertos para ver los dones y talentos en otros, que cuando vemos esos dones, que
pues que animemos a las personas a utilizar sus dones para tu gloria. En el nombre de Cristo, todo esto te lo pido. Amén. Bien, hermanos, que pasen linda noche. Pastor, y Muchas buen fin gracias. de semana para todos. Gracias, pastor.